Bendito Padre, queremos colocar delante de ti este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra, para entender el propósito tuyo para nuestras vidas, para entender por qué continuamos con vida en este planeta. Gracias porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y tenemos un plan, un propósito, una misión que cumplir. Te agradecemos por esas enseñanzas que tú tienes. Tú eres el maestro por excelencia, tú eres el que nos explicas a nosotros las cosas como suceden. Qué bueno es saber que contamos con tu bendición en el día y en la noche. Qué bueno es saber que nuestras familias son bendecidas por ti. Y que así como edificas nuestras vidas, Señor, construyes nuestros espíritus y nos permites acercarnos a ti confiadamente en nuestras oraciones. Te agradecemos por esa fidelidad tuya cada día que amanece, cada día que anochece, Señor mi Dios. Tenemos la certeza que tú has estado a nuestro lado y siempre has cuidado de nosotros. Gracias porque nuestras oraciones no son en vano. Tú escuchas todos nuestros ruegos, todas nuestras súplicas, todo nuestro clamor, todos nuestros quejidos, Señor, tú los escuchas. Hoy, Señor mi Dios, te agradecemos porque somos hijos tuyos, porque tú así lo has decidido. En Cristo Jesús colocamos este tiempo en tus manos. Amén. Bien, entonces hablemos un poquito de por qué seguimos con vida en esa tierra. Si es que cuando vemos las noticias, sabemos que la contaminación del planeta Tierra se está incrementando exageradamente, no solo a nivel de la plataforma terrestre como tal, sino también a través de los lagos, de las lagunas, de los mares, de los ríos. Hay una contaminación que ha sido producida por el hombre y que cada día es más agravante esa contaminación. Por otro lado, las epidemias, pandemias, enfermedades que han azotado históricamente a la humanidad y que en estos momentos han cambiado los estilos de vida de todas las sociedades. Entonces, esto es otra de las situaciones críticas que estamos viviendo en este siglo. Noticias se ven porque infortunadamente nosotros no estamos en esos países para observarlos, la cruda realidad de lo que es la desnutrición en esos países. Y seguramente en muchas poblaciones colombianas, solamente que no tenemos noticia de ellas y ni siquiera nos interesamos si existe o no la desnutrición a nivel infantil y por qué no también a nivel de personas adultas. Lo que hemos conocido de los descongelamientos que suceden en los polos, tanto el Ártico como el Antártico, ¿no? Cómo esas especies están a punto de ser extinguidas porque ya no tienen las capas de hielo, los glaciares donde pueden perfectamente vivir. Las guerras que tenemos y que durante toda la humanidad nos han asediado y que actualmente se sabe perfectamente de la inminente aparición de una guerra mundial, ¿no? Hablar de esclavitud, quizás son imágenes muy fuertes, ver a un niño cargando esas piedras sobre su cabeza, pero eso no es un comercial, esa es una realidad. Esto es algo que está sucediendo en diferentes países del mundo. La esclavitud de los niños, la esclavitud de las familias, la esclavitud de las personas. Hoy en día eso es normal y aún así los gobiernos lo han permitido y lo han favorecido. El atraco, la violencia, la falta de seguridad, todo esto hoy en día es pan que nosotros tenemos que comer, que nosotros tenemos que ver, que nosotros vemos en las noticias, en los reportajes. Se está dando en los diferentes barrios de las ciudades, en todas las zonas urbanas y también en las zonas rurales. La agresión familiar, papá y mamá discutiendo, peleando en presencia de sus hijos y sus hijos tratando de escapar de esa realidad de los hogares que hoy en día pues están siendo afectados. Porque cada uno tira para su lado, ¿no? Cada uno piensa en sí mismo, cada uno piensa en sus propios intereses. El dominio que en estos momentos la iglesia satánica está teniendo sobre el mundo entero. Ya tienen sus templos, ya incluso
salen a las calles con total libertad para proclamar sus enseñanzas satánicas. Ante todo este panorama hay muchas noticias trágicas más que existen en nuestro entorno, que nos afectan diariamente, nos roban a nosotros la paz, nos roban a nosotros ese gozo. Entonces nos cuestionamos y quizás llegamos a formular expresiones como no vale la pena vivir. Es decir, empezamos a perder el interés por la vida. O empezamos a mencionar la vida es un sufrimiento. Y ya lo estamos viendo continuamente con unos ojos donde todo lo que vemos es sufrimiento por un lado y por el otro lado. O expresiones como no entiendo por qué Dios no me quita la vida, porque sigo con vida. O algunos llegarían a expresar mejor estaría muerto. Sí, al ver tanta crueldad, tanta maldad, tanta destrucción, tanto daño, muchos han llegado a pensar, incluso a afirmar en sus momentos de desesperación, mejor estaría muerto. Pero durante la historia, ¿qué es lo que ha buscado el hombre? En primera instancia, el hombre ha buscado la riqueza, el tener y acumular riquezas exageradamente, y ha sido un combate, ha habido fines que han sido justificados precisamente para poder alcanzar estas riquezas. Es decir, el hombre justifica diferentes tipos de medios, algunos violentos, para poder apoderarse de las riquezas. Y si no está persiguiendo las riquezas, muchos están persiguiendo el poder, están persiguiendo precisamente esa capacidad de poder dominar ciudades, dominar comunidades, dominar personas, dominar grupos humanos. Siempre el tener poder sobre los demás ha sido un atractivo que ha buscado el hombre. Y hablar de la fama también es interesante, porque una de las terceras cosas que busca el hombre sobre esa tierra es ser reconocido, dejar historia, marcar historia, que su nombre perdure por la eternidad. Entonces, estas tres cosas son las que busca el hombre. Por un lado busca la riqueza, busca el poder, busca la fama. Son tres cosas que el hombre, por las cuales se esfuerza, lucha, vive, justifica muchos medios para alcanzar este tipo de fines. ¿Qué hace el hombre con este tipo de elementos que busca o factores que busca? Por un lado, se dedica a amar al dinero, ¿no? Se convierte el dinero en su preciosa posesión, en su motivo de idolatría. Y entre más acumule dinero, aún así no va a estar satisfecho. Llegará a acumular y acumular dinero, pero no habrá satisfacción en eso, y su amor se revierte completamente al dinero. Hay datos y hay libros que afirman precisamente que una persona entre más dinero tiene, busca más dinero por el temor a perder el dinero que tiene en esos momentos, a perder ese estatus. ¿Qué busca el hombre también? Pues dominar al ser humano, dominar a sus congéneres, dominar a las familias y a las personas que le rodean. Busca también mostrarse. Quizás su propia falta de valor propio, de estima, de autoestima, le lleva a mostrarse ante los demás y ser reconocido por todos los demás. Es lo que recomienda Dios con respecto a estas tres cosas que busca el hombre. ¿Qué es lo que recomienda Dios con respecto a las riquezas, al poder y a la fama? Vamos entonces a mirar qué es lo que recomienda Dios precisamente con respecto a esas tres cosas, y lo tengo aquí en la Biblia. Con respecto a la primera, en las riquezas, dice en 1 Timoteo 6, 17, 19, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que la vida es verdadera.
Eso es lo que Dios mismo le enseña a aquellos que son ricos en este mundo. Pero también con respecto a aquellos que buscan el poder. Y sabemos perfectamente que los amos son los que tienen el poder. Y en esta cita bíblica de Colosenses 4:1 hay diferentes versiones y una de ellas, por ejemplo, en Dios habla hoy, dice: ustedes, amos, sean justos, sean razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Es decir, los amos están sometidos al Señor del cielo. Y asimismo en la Nueva Biblia Viva dice, por otro lado, ustedes, amos, sean justos y equitativos, recordando que tienen un amo en el cielo. En la Nueva Traducción Viviente dice, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces le recomiendan a aquellos que tienen poder que no se olviden que Dios está por encima de ellos y tiene todo el poder sobre sus vidas. Y con respecto a ese orgullo de mostrarse, la fama que algunos buscan, Filipenses 2:3 da una recomendación muy especial. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Porque cuando una persona busca fama, precisamente eso es lo que persigue. Ser exaltado, ser idolatrado, ser reconocido, tener una gran cantidad de fans, de seguidores que mencionen su nombre por un lado y por el otro lado. Miremos lo que es la experiencia de un rey. Y estamos hablando del rey Salomón. El rey Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vamos a leerlo en Eclesiastés capítulo 1 para que lo podamos leer. En los primeros versículos dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y empieza a hablar acerca del sentido de la vida. Y aquí en esa parte dice, la parte final, el último versículo dice, yo, el maestro, fui rey de Israel, es decir, tuvo poder, tuvo riquezas, tuvo fama, y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dijo, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. El rey Salomón experimentó eso él mismo. Tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo poder, tuvo fama, tuvo sabiduría. Pero él concluyó que todo eso es como el viento, que todo eso es como el humo. Es vanidad que se disipa rápidamente. Si leemos lo que dice Lucas 19:10, podremos entender que Jesucristo cuando vino a la tierra tenía un propósito muy específico. Y ese propósito está ahí, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a la tierra ni por riquezas, ni por fama, ni por dinero, ni por esposa, ni por hijos, ni por familia, ni a ser rey. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese fue su propósito y cumplió su propósito. Entonces vamos teniendo un ejemplo de alguien que sí vino con un propósito y cumplió debidamente con él. Ahora, ¿cuál es el propósito tuyo según Dios mismo? Vamos a ver eso entonces en Mateo 28, del 18 al 20. Por acá lo tengo. Dice en Mateo, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos,
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este verdaderamente es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito tuyo por el cual estás aún con vida, para que tú vayas y hagas discípulos, para que le enseñes a otros lo que Jesucristo te ha enseñado a ti, para que eso que aprendiste lo puedas divulgar con otras personas. Ese es el propósito de Dios para tu vida. No hay otro. No es que hagas riquezas, que obtengas poder y fama. No, no ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito del hombre. Ese es el propósito en el mundo, pero no es el propósito que Dios tiene para ti. Así como Jesucristo tuvo su propósito de venir, buscar y salvar lo que se había perdido, nuestro propósito y tu propósito es buscar a esas personas para hacerlas discípulas de Jesucristo y enseñarles todas las cosas que poco a poco has ido aprendiendo. Entonces tienes de dónde escoger. O escoges del lado izquierdo riquezas, poder y fama, o escoges del lado derecho, donde tú quieras. Dios te da la libertad de escoger lo izquierdo o lo derecho. Tú decides cuál es el propósito que tú mismo te forjas en la vida. Ya lo sabes. El propósito de Dios es que hagas discípulos y les enseñes a ellos lo que tú vas aprendiendo. Pero tú escoges si cumples el propósito de Dios o cumples tu propio capricho de tener poder, riquezas y fama. Ante esta decisión, si de pronto tú optas por lo que debes hacer, entonces mira lo que va a suceder. Si tú optas por discipular, por enseñar a otros, por buscar a las personas que se han perdido, por ayudarles, por enseñarles lo que has aprendido, entonces miremos lo que dice 2 de Crónicas 1, versículo 11 al 12. Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, que eso es poder, o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Mire cómo, si te dedicas a hacer lo que Dios te mandó a hacer sobre la tierra, Dios te va a añadir aquellas cosas que de pronto en el fondo tú anhelas: riqueza, poder y fama. Pero no persigas la riqueza, poder y fama dejando de un lado el propósito de Dios para tu vida, porque entonces no tendrá sentido tu vida en la tierra. Y para concluir en este tiempo, ¿cuál es tu decisión? Pablo lo tenía muy claro en Filipenses 1:21. Él decía: porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. ¿Será que te sucede lo mismo? ¿Será que tú tomas la misma decisión de Pablo, la misma decisión de Cristo Jesús? Servir a Cristo. Porque siendo así, pues estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida sobre la tierra. De aquí en adelante, ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, y en el momento en que tú tomes la decisión, la una o la otra, vendrán las consecuencias de esas decisiones. Si buscas el poder, la fama y la riqueza, seguramente las encontrarás, pero detrás de ella, toda la persecución, toda la maldad, todo el sinsabor, toda la preocupación, toda la angustia que se vive cuando se tienen estas cosas. Pero si tú buscas lo que Dios quiere que tú hagas aquí en la tierra, tendrás satisfacciones y tendrás sobre todo la bendición de Dios sobre tu vida.
Vamos a orar en este tiempo para que Él nos permita a cada uno de nosotros tomar la decisión correcta, porque no es decisión de Dios, es decisión tuya. Oremos entonces. Bendito Padre, queremos darte gracias porque tú nos das a escoger. O buscamos las riquezas, el poder y la fama, como lo hacen todas las personas de este mundo. O buscamos, Señor mi Dios, cumplir el propósito por el cual estamos viviendo sobre la tierra, que es ir y buscar a todas esas personas que se han perdido y llevarles el mensaje tuyo, hacerlos discípulos, enseñarles todas aquellas cosas que Jesucristo nos enseñó a nosotros. Padre, permítenos a nosotros tener la sabiduría suficiente para tomar aquello que tú quieres, para cumplir con el propósito tuyo sobre nuestras vidas. Entonces, Señor mi Dios, tendremos un motivo para vivir. Tendremos ese motivo de servir a la humanidad, de servir al prójimo, de servir, Señor, en el cumplimiento de la gran comisión en esa generación. Gracias te damos, porque es lo que quieres para nuestras vidas. Y detrás de esas cosas seguramente tú añadirás lo que busca el hombre, Señor. Pero para ti lo importante es que nosotros entendamos que nuestras vidas están aquí sobre la tierra, no para acumular tesoros, riquezas, poder, fama, sino para acumular tesoros en el reino de los cielos, a través del discipulado, a través de enseñarle a las personas que busquen tu rostro, que empiecen a buscarte a ti, Señor, que reconozcan tu presencia en todos sus caminos. Hoy te alabamos porque nos das a escoger y permítenos, Señor, que nuestra decisión sea servirte a ti, seguirte a ti y amarte a ti. Gracias porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo y gracias porque ejemplo nos dio el mismo apóstol Pablo. Te alabamos, Señor, por esa bendición de poder seleccionar y seleccionar lo mejor, servirte a ti y servir a la humanidad. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.